Llevo años metido en esto de explorar lugares abandonados, no por rebeldía ni por vandalismo, sino por esa adrenalina rara que sientes cuando sabes que no deberías estar ahí, y aún así entras. Me llamo Mateo, vivo en Hermosillo desde que nací, y te juro que pensé que ya había visto todo lo que un lugar olvidado podía ofrecer, pero lo que vivimos hace unas semanas todavía no me deja dormir tranquilo. Todo comenzó con un mensaje de Aarón, uno de mis mejores amigos, y también el más raro del grupo. Siempre encontraba los sitios más turbios, fábricas quemadas, hoteles abandonados, hospitales que daban escalofríos solo con verlos desde afuera. Pero esta vez fue distinto. Nos mandó una captura de una cuenta de Instagram desconocida con fotos borrosas de túneles en medio del desierto de Sonora. Las imágenes tenían algo perturbador, como si las hubiera tomado alguien que no debía estar ahí. Había comentarios escritos con errores. Algunos decían cosas como "no vayas si estás solo" o "ellos siguen abajo". La cuenta no tenía muchos seguidores y la ubicación estaba marcada con un solo punto rojo en medio de la nada. Aarón dijo que había hablado con quien manejaba esa cuenta y que le habían dado coordenadas exactas. Yo no confiaba ni un poco, pero él parecía convencido de que era real. Y cuando Aarón se obsesiona con algo, es mejor seguirle el juego. Así que ese sábado tomamos la camioneta de Santiago, el otro del grupo, y nos lanzamos a la aventura. Durante las primeras 2 horas todo iba bien. Pero después de desviarnos de la carretera principal, el camino desapareció. La tierra era tan seca que se levantaban nubes de polvo detrás de nosotros. No había señal, ni torres, ni postes, ni rastro alguno de personas. Santiago comenzó a molestarse, diciendo que habíamos sido víctimas de un tonto con una cuenta falsa. Pero Aarón, terco como siempre, nos pedía paciencia. Y justo cuando íbamos a darnos por vencidos, lo vimos. Algo sobresalía de la tierra, a lo lejos. Primero parecía una formación de rocas, pero al acercarnos nos dimos cuenta de que era una estructura de madera hundida en la ladera. La entrada estaba parcialmente colapsada, pero al fondo había un agujero oscuro. No era natural, era un acceso hecho por humanos, una mina. Aarón abrió su aplicación de mapas, dejó una marca en ese lugar y se volteó hacia nosotros con una sonrisa que me dio mala espina. ¿Ven? Les dije que no era cuento. Santiago soltó una risa nerviosa, pero yo no pude dejar de mirar esa abertura. Algo en mi interior me decía que no deberíamos estar ahí. Si te encantan las historias de terror, suscríbete y activa la campanita, porque lo que sigue no lo vas a creer. Estacionamos unos metros antes de llegar a la entrada, justo sobre una planicie de tierra endurecida. Bajamos sin hablar mucho. La atmósfera había cambiado. El calor del desierto todavía estaba presente, pero el aire cerca de esa mina era distinto, más espeso, más pesado. Aarón sacó una mochila vieja del maletero y empezó a repartir linternas, guantes y lo que más me inquietó, mascarillas antipolvo. No sabemos qué tipo de porquería hay ahí dentro, dijo. Mejor prevenir. Aun con el sol pegando fuerte afuera, al acercarnos al agujero sentimos una ráfaga de aire frío que nos rozó la piel como si alguien nos hubiera exhalado encima. Santiago encendió su linterna y la apuntó al interior. Nada. Solo una pendiente descendente cubierta de polvo, rocas y algunas vigas de madera que apenas se sostenían. Aarón tomó una piedra y la lanzó al vacío. La escuchamos rebotar 3 veces. Luego, silencio. Si alguien se cae ahí, no lo cuentan, soltó como si fuera un chiste. Y sin decir más, se metió primero. Santiago y yo intercambiamos miradas. Yo no quería ser el último, pero tampoco el primero. Así que fui segundo, dejando a Santiago en la retaguardia. La bajada no era vertical, pero sí traicionera. Cada paso levantaba polvo y soltaba pequeñas piedritas que se deslizaban junto a nosotros. Las paredes estaban cubiertas de madera húmeda y tierra suelta.
Había marcas en algunos tablones, como si hubieran sido arañados con fuerza. Seguimos descendiendo por al menos 15 minutos. A esa altura, el ruido del mundo exterior había desaparecido. El eco de nuestros pasos era lo único que rompía el silencio. Y algo aún más raro, nuestras linternas parpadeaban de vez en cuando, como si algo interfiriera con la luz. Ya no sabíamos si era por el polvo o por algo más. Finalmente, la pendiente terminó y nos dejó en un túnel más ancho. Podíamos pararnos con comodidad. Había rieles oxidados semienterrados en la tierra, restos de madera podrida y algunas herramientas viejas que parecían haber sido abandonadas décadas atrás. Todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo, como si nadie hubiese pisado ahí en generaciones. Nadie decía nada, ni una sola palabra. Era como si el ambiente no lo permitiera, como si cualquier sonido más allá del necesario fuera una falta de respeto. Elegimos seguir el camino hacia la derecha. No teníamos mapa, ni plano, ni idea de qué buscar. Solo caminábamos. Pero fue en ese túnel, en medio de esa oscuridad silenciosa, donde escuchamos el primer sonido. Algo se arrastraba y venía desde el fondo. Nos quedamos congelados. Primero pensé que había sido mi imaginación, pero bastó con mirar a Aarón para entender que él también lo había oído. Santiago apagó su linterna sin decir nada, como si un instinto primitivo lo hubiera obligado a hacerlo. Lo seguimos. Oscuridad total. El sonido volvió, lento, constante, como si algo pesado fuera arrastrado por el suelo, pero era irregular, como si se detuviera por momentos y luego continuara. Podía ser metal, o madera, o algo que no queríamos identificar. Mis ojos trataban de adaptarse a la oscuridad, pero no había nada que ver. Todo era negro. Lo único que se sentía era el aire, cada vez más denso, más frío. Y el silencio entre sonido y sonido se volvía más insoportable que el propio ruido. De pronto, algo mucho peor. Una voz, no una voz común. Era como un murmullo lejano, deformado, imposible de ubicar. No se entendía lo que decía, pero juraría que repetía algo, una palabra o un nombre. El mío. Mateo, susurró Santiago, apenas audible. ¿Eso dijo tu nombre? Yo quería decir que no, que era imposible, que lo había imaginado, pero mi garganta estaba cerrada. No podía hablar. Aarón, en cambio, se quedó inmóvil. Parecía concentrado, como si intentara entender el mensaje. Pero había algo en su expresión que me perturbó, como si lo reconociera. Entonces, como si el mismo infierno se abriera frente a nosotros, Santiago tropezó y su linterna se encendió de golpe, iluminando el túnel. Y eso fue lo peor que pudo haber pasado. El sonido se detuvo, el arrastre, la voz, el murmullo, todo, silencio absoluto. Pero esa calma no era alivio, era aviso. Un golpe metálico estalló desde la oscuridad, seco y brutal, como si una puerta de acero hubiera sido azotada con furia. Después, un grito, no uno humano, ni siquiera uno animal, era antinatural, un alarido que parecía estar formado por varias gargantas al mismo tiempo, como si varias entidades gritaran juntas desde lo más profundo del túnel. Un rugido de desesperación, odio y hambre. Corrimos, no hablamos, no pensamos, solo corrimos. Cada paso retumbaba contra las paredes y detrás de nosotros el eco de pasos que no eran nuestros, más pesados, más erráticos, más veloces. Y justo cuando pensé que no podía ir peor, yo iba al final. Las linternas temblaban mientras corríamos, no por nuestras manos, sino por algo más. No podía explicarlo. El túnel parecía inclinarse, estrecharse, deformarse mientras más intentábamos salir. Como si el espacio ya no obedeciera las leyes normales, como si la mina no quisiera soltarnos. Aarón iba adelante, pisando fuerte, decidido. Santiago estaba justo detrás. Yo era el último. Iba cojeando, con el corazón a punto de reventar. Y en medio de ese caos, tropecé con algo, una viga suelta, tal vez una roca, no lo sé.
Solo recuerdo que mi pie se dobló y sentí un dolor punzante atravesar toda mi pierna. Grité, pero mis amigos no se detuvieron. No porque no quisieran, sino porque el sonido de mi grito fue opacado por otro más profundo, detrás de mí. El mismo rugido, más fuerte, más cerca. Intenté incorporarme, pero uno de mis zapatos se había quedado atrapado. Lo dejé ahí. El suelo estaba lleno de astillas, de fragmentos de metal, de cosas que no se veían pero dolían. Cada paso descalzo era como pisar fuego. Y lo peor, sentía que algo me seguía. No lo veía, pero lo sentía. El aire vibraba, como si algo enorme respirara detrás de mí, aspirando y soltando un aliento cálido que rozaba mi nuca. No quise mirar atrás, no podía. Grité el nombre de Santiago, apenas volteó. Se detuvo por un segundo, como si dudara entre ayudarme o seguir subiendo. Pero Aarón volvió y entre los dos me cargaron hacia la salida. La subida fue una tortura. Cada escalón mal formado era una puñalada en mi pie. No sé cómo lo logré. Me arrastré, lloré, gruñí de dolor, pero no me detuve. Cada segundo sentía que si me caía, esa cosa me alcanzaría. Y entonces, de pronto, la luz. Un rayo tenue de sol entraba por la abertura. Nos lanzó directo a la boca del túnel como si fuéramos expulsados por la misma tierra. Salimos rodando, ensangrentados, respirando como si lleváramos horas bajo el agua. Me tumbé en la tierra caliente. El dolor era insoportable. No podía mover el pie. Santiago y Aarón me arrastraron hasta la camioneta. Apenas cerramos la puerta, Santiago arrancó como si el diablo lo persiguiera. No hablamos, ni una palabra. Solo escuchábamos el motor y el latido en nuestras cabezas. Afuera, la mina seguía ahí, silenciosa, esperando. El hospital más cercano estaba a más de 1 hora. Yo iba medio desmayado en el asiento trasero, con el pie destrozado y la mente en blanco. No podía pensar en lo que acababa de pasar, no quería. Recuerdo vagamente que me pusieron una inyección, me limpiaron las heridas y me sacaron astillas como si fueran espinas de cactus. No fue una atención rápida, ni siquiera preguntaron demasiado. En un lugar como Sonora, tal vez no era la primera vez que alguien aparecía así. Pasaron varios días, no podía caminar bien. Tenía fiebre intermitente y cada vez que dormía, soñaba con túneles, pero no con los que habíamos visto. En mis sueños eran más profundos, más antiguos, y algo me esperaba al fondo, respirando pacientemente. Aarón dejó de hablar del tema. Santiago, por su parte, parecía más ansioso que de costumbre. Un día, en medio de una conversación cualquiera, soltó la bomba. Creo que olvidé mi cartera cerca de la entrada. Yo lo miré como si estuviera loco. ¿Quieres volver? No adentro. Solo hasta donde estacionamos. Quizás se cayó cuando te estábamos cargando. No quiero que alguien la encuentre con mi identificación. Aarón no puso resistencia. Él tampoco quería regresar, pero algo lo inquietaba. Lo noté en su mirada cuando subimos nuevamente a la camioneta, casi 1 semana después del incidente. El camino fue más tenso que la primera vez. Esta vez, el desierto no parecía vacío. No había nadie a la vista. Sí, pero el ambiente había cambiado. Era como si los sonidos no se propagaran, como si nuestras voces se apagaran apenas salían de nuestras bocas. Al llegar, la mina seguía ahí, intacta, silenciosa. Santiago bajó y empezó a buscar cerca de las rocas donde habíamos estacionado. No encontró la cartera, ni señales de nada, pero yo sí encontré algo. Mi zapato, el que había perdido en la huida, estaba a unos metros de la entrada, pero no como lo había dejado. Lo levanté con cuidado y el corazón me dio un vuelco. Estaba destrozado, no desgastado, no sucio, destrozado como si alguien lo hubiera mordido. Tenía marcas de dientes humanos y no solo eso, faltaban pedazos, como si hubieran arrancado trozos de tela o carne. Santiago retrocedió. Aarón tragó saliva. Yo no dije nada, solo miré la entrada. Ya no parecía un túnel, parecía una boca abierta, esperando que alguno de nosotros se acercara otra vez.
Después de ese día, todo cambió. Volvimos a nuestras casas, pero nada volvió a sentirse como antes. Cada uno lo vivió de manera diferente. Santiago se volvió paranoico, instaló cámaras de seguridad en su casa, puso doble cerradura en las puertas y dejó de dormir con la luz apagada. Aarón, él fue más silencioso, desinstaló todas sus redes sociales, vendió su equipo de exploración y, lo más raro de todo, comenzó a dejar veladoras encendidas en su habitación todas las noches, una por cada persona del grupo. Cuando le pregunté por qué lo hacía, solo me respondió: por si nos siguen buscando. Yo intenté seguir con mi vida, pero no pude. Algo dentro de mí se rompió, y no solo por el pie que tardó semanas en sanar. Era algo más profundo, más inquietante. Las noches eran las peores. Me despertaba exactamente a las 3:03 de la madrugada, siempre a la misma hora. No importa si me dormía temprano o tarde, siempre despertaba sudando, con la garganta seca y con esa sensación de que alguien estaba parado frente a mi cama. Una de esas noches no pude resistir más y encendí la luz. Obviamente no había nadie, pero el foco de la lámpara parpadeó 2 veces antes de estabilizarse, y justo cuando eso pasó, mi teléfono, que estaba en modo avión, se encendió con una notificación. Era un correo, sin remitente, sin asunto. Solo decía en el cuerpo del mensaje: ellos recuerdan tu nombre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cerré el celular de inmediato y me prometí que no volvería a hablar de la mina, que dejaría todo atrás. Pero la mina no nos dejó a nosotros. 2 días después, Aarón me escribió de madrugada. No era común en él. El mensaje era corto, como si lo hubiera escrito con miedo. ¿Has escuchado pasos en tu azotea? No respondí, pero sí, los había escuchado. Y no solo pasos, también arrastres, golpes secos y, en una ocasión, lo juro, una risa profunda, como si viniera desde adentro de las paredes. Intenté convencerme de que todo eso eran secuelas del trauma, que lo que habíamos vivido en la mina me había afectado más de lo que pensaba. Pero cuando las cosas empezaron a pasar fuera de mi cabeza, ya no supe qué pensar. Una noche, mientras intentaba dormir, oí claramente mi nombre. No fue un sueño, estaba despierto. Lo escuché salir del interior del closet, como si alguien hubiera susurrado desde adentro, justo detrás de la puerta. Mateo. Me levanté de golpe, con el corazón latiéndome en los oídos. Agarré el celular como si fuera un arma. Abrí el closet de un tirón. No había nadie, pero el olor, un hedor a tierra húmeda, a metal viejo, a algo que no debería estar en una habitación. Era el mismo olor que sentía allá abajo, en lo más profundo de la mina, solo que ahora estaba en mi casa. Empecé a notar más cosas, pequeñas, casi imperceptibles. Mi lámpara de noche se apagaba sola a las 3:03. Un vaso con agua sobre la mesa amanecía derramado sin razón. Mi gato dejó de dormir en mi cuarto, y una noche lo vi sentado frente a la puerta, maullando hacia la nada. Pero lo que más me perturbó fue la llamada. Una madrugada sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí con miedo. Nadie habló. Solo se escuchaba un sonido de estática. Y luego, el mismo murmullo que habíamos oído en el túnel. Era mi nombre, una y otra vez, susurrado por varias voces al mismo tiempo. Colgué de inmediato. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Aarón. Una sola frase. Vi algo parado frente a mi cama. No tenía rostro, le respondí, pero nunca más volvió a contestar. Llamé a Santiago, preocupado. Al principio no me quiso decir nada, pero después de insistir, terminó confesando algo que me dejó helado. Bro, esa mina no era un lugar abandonado, era una trampa. Algo estaba esperando allá abajo, y salimos sin quererlo, pero no solos. Yo no quise creerlo, pero en el fondo ya lo sabía. Habíamos traído algo con nosotros, y lo peor es que sentía que todavía no se había mostrado por completo.
Pasaron días sin noticias de Aarón, ni mensajes ni llamadas. Su número seguía activo, pero nadie respondía. Santiago y yo discutimos si debíamos ir a su casa, pero él vivía a varios kilómetros, en un pueblito cerca de Cananea, y no teníamos cómo llegar sin preparar el viaje. Hasta que un viernes por la tarde, Santiago me llamó con la voz temblorosa. Encontré la cartera. Yo no entendía. ¿De qué hablas? Mi cartera, la que perdí allá, apareció en el asiento trasero de la camioneta. No supe qué decir. Esa camioneta la habíamos limpiado por completo después del incidente. Revisamos cada rincón. No había forma de que la cartera hubiera estado ahí. ¿Estás seguro de que no estaba antes?, pregunté. Mateo tenía tierra dentro, tierra húmeda y algo más. Me pidió que fuera a su casa. Cuando llegué me enseñó la cartera. Por dentro había un pequeño papel arrugado, manchado de barro. Era un fragmento de una página, arrancado, con algo escrito a mano. Solo decía: el que baja no vuelve solo. Sentí que el aire se me iba. Santiago me miró como si esperara que yo lo entendiera todo, como si necesitara que yo le dijera que no estaba loco. Y no pude. Esa noche no dormimos. Después de horas debatiendo, tomamos una decisión estúpida, pero en ese momento parecía lo único que podía darnos paz. Volveríamos, no a entrar, claro, solo hasta la entrada. Queríamos ver si Aarón había ido allá. Queríamos entender. Al llegar, el ambiente era diferente. El desierto parecía más muerto. No había viento, no había insectos, ni un solo sonido. La entrada de la mina estaba igual, pero había algo nuevo. En el suelo, justo frente a la abertura, había huellas, no de botas, no de animales, huellas descalzas, y muchas. Entraban y salían, se cruzaban. Algunas parecían demasiado largas, como si fueran de alguien que no caminaba del todo bien o que ya no era completamente humano. Entre esas pisadas, una muy familiar. Santiago se agachó, tocó la tierra y levantó algo con los dedos. Una cadena, la que Aarón usaba todos los días, con la cruz que heredó de su abuelo. Estaba rota. Nos quedamos inmóviles. No dijimos nada, solo escuchamos. Y entonces, desde el interior de la mina, un susurro, bajo, denso, antinatural. Mateo. Quedamos petrificados. El susurro fue nítido. No era un eco, no era el viento. Fue una voz real, saliendo desde lo profundo de la mina, y lo peor, era la misma voz que había escuchado en mis pesadillas. Mateo. Santiago me agarró del brazo, pero ni él ni yo podíamos movernos. Nuestros cuerpos parecían clavados al suelo. Solo la cadena de Aarón temblaba en sus dedos. Una corriente de aire frío salió del túnel, helando el sudor en mi espalda. Y ahí entendí, ese lugar seguía vivo. Y no solo vivo, consciente. Me acerqué, sin pensarlo. Algo me llamaba, algo dentro de mí quería mirar hacia adentro. Santiago intentó detenerme, pero ya era tarde. Me asomé, no vi nada, solo oscuridad. Pero en esa oscuridad había ojos. No sé cómo explicarlo. No vi rostros, no vi cuerpo, pero había algo allá abajo que me miraba, como si cada sombra tuviera un par de ojos fijos en mí. Retrocedí de inmediato, temblando. Sentí que si me quedaba un segundo más, esa cosa iba a hablarme otra vez. Nos fuimos, corrimos a la camioneta, sin volver la vista atrás. Pero algo me decía que eso no importaba, que aunque no miráramos, algo ya nos había seguido. Esa noche, al llegar a casa, revisé mi celular. Quería distraerme, olvidar, pero lo primero que apareció fue una notificación de correo. Remitente desconocido, asunto vacío. El mensaje solo contenía una imagen, una captura de pantalla, de mi propio rostro, dormido, tomada desde dentro de mi cuarto. Sentí que me faltaba el aire. Revisé cada rincón de la casa, cerré ventanas, apagué luces, bloqueé la puerta con muebles, pero ya no importaba. Estaba dentro, y no me refiero a la casa, estaba dentro de mí. Desde esa noche empecé a tener lapsos, momentos en los que no recordaba qué había hecho. Perdía horas,
Despertaba en lugares distintos, a veces con tierra bajo las uñas o con la ropa sucia, como si hubiera estado cavando. Santiago ya no respondía a mis mensajes y Aarón no volvió a aparecer. La última vez que lo vi fue en un sueño. Estaba parado frente a la mina, con los ojos blancos, la piel cubierta de polvo y la misma cadena colgando de su cuello. Me miró y dijo: no debimos salir. Ellos ahora caminan entre nosotros. Después de esa última visión, ya no supe distinguir qué era real y qué no. Dejé de trabajar, me alejé de todos y me encerré. Pensaba que si no salía, si no hablaba, si me aislaba por completo, eso se detendría, pero no lo hizo. Una noche, mientras revisaba antiguos archivos en mi computadora, buscando sin saber qué, encontré una carpeta que no recordaba haber creado. Dentro había 5 videos, todos grabados desde la cámara frontal de mi celular. En cada uno yo aparecía caminando solo en lo que parecía un túnel subterráneo, pero no cualquiera, el mismo, la mina. Lo más aterrador no era verme ahí, era mi rostro. Yo estaba sonriendo, los ojos completamente abiertos, y en el fondo del video se veían figuras delgadas, largas, moviéndose lentamente detrás de mí. Borré todo, pero sabía que no servía de nada. Lo que fuera que trajimos con nosotros no está atrapado allá abajo. Está suelto, entre nosotros, en nuestras casas, en nuestras mentes. He escuchado más susurros, no solo de noche, a veces al abrir la puerta del refrigerador o al cerrar los ojos para lavarme la cara. Voces que no gritan, solo repiten nombres, fechas, lugares. Y cada vez que lo hacen, una sensación se instala en mi pecho, que todo está por comenzar otra vez. Hoy es la tercera vez que encuentro tierra mojada bajo mis uñas al despertar. Aarón sigue desaparecido. Santiago me bloqueó en todos lados. Me dijeron que se fue del país, que no dejó explicación. Yo, en cambio, me quedé. No por valor, sino porque siento que si huyo, eso me sigue. Y si me escondo, eso me encuentra. A veces pienso en volver, en bajar una última vez, pero sé que si lo hago, ya no voy a regresar. Y tal vez eso es lo que quieren. Tal vez nunca fuimos exploradores. Tal vez solo éramos el camino para que ellos salieran. Así que te lo pregunto, ¿y si este lugar no estaba olvidado, sino sellado por una razón? ¿Y tú? ¿Habrías entrado también?